Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablarte de la parashá Vayetse. Esta parashá significa y salió y abarca desde el capítulo 28:10 al capítulo 32:3 de Génesis. Y esta parashá así dice: Dios se apareció a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces aquí podemos ver importante lo que sucede, ¿sí? Primero y principal, yo lo que veo, lo más importante de esta parashá, comenzando con estos primeros versículos, es que ya la palabra nos deja claro que la tierra Dios le dio a Israel. La tierra de Israel, aunque el mundo o los vecinos de Israel se pelean por esa tierra, Dios le dio a Israel. Y dice en el versículo 15, dice: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, lo que Dios dijo para Israel y con Israel, lo que Dios tiene con Israel, ciertamente se va a cumplir, ¿sí? Porque Dios lo ha hablado. Entonces podemos ver, como ya estuvimos estudiando la semana pasada en la parashá anterior, que Beersheba significa 7 pozos, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando este lugar, sí? Que Jacob sale de Beerseba y fue a Aram. ¿De qué nos está hablando? ¿Sí? Porque pudimos estudiar en la parashá anterior que 7 pozos significa 7 lugares de revelación. Y sí, de hecho sí tiene que ver con esto. 7 lugares de revelación, 7 lugares de posicionamiento, 7 lugares de apertura, ¿sí? Pero no es todo donde Dios nos quiere tener. Dios quiere que siempre sus hijos nos elevemos un poquito más, ¿sí? Para que alcancemos las grandes promesas que Él tiene para nosotros y con nosotros. Entonces dice la palabra que Él se fue a Aram. Este lugar, ¿sí? Todo ser humano que quiere salir de su lugar de confort, porque está bueno cuando el Señor nos revela cosas, cuando el Señor nos comienza a mover, cuando el Señor nos comienza a posicionar, y nos damos cuenta cuando el Señor nos empieza a posicionar en el mundo espiritual, nos damos cuenta, porque sentimos que tenemos la aprobación del Señor, sentimos que tenemos la revelación, sentimos que estamos agradando al Padre en ciertas cosas, lo sentimos porque el Espíritu lo siente, ¿sí? Nos da ese gozo, que es el gozo del Espíritu cuando el Padre está, a gusto, podemos decirlo de esa manera, con sus hijos, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano quiere salir de su lugar de confort, va a pasar por un sinfín de obstáculos, ¿sí? Va a pasar por obstáculos. Entonces, Beerseba es el lugar, ¿sí? Que debe salir todo aquel que quiere elevarse, ¿sí? Porque está bueno, como te decía, que logremos cierto nivel, ¿sí? Está bueno,
Pero también es importante que nos elevemos cada día más, ¿sí? Que alcancemos, que tengamos cierta ambición, en el buen sentido de la palabra, de lograr cosas mayores en el Señor, ¿sí? Cuando salimos, ¿sí?, de estos niveles y nos vamos elevando, el ser humano llega a Aram. Porque, a ver, después de salir de Berseba, de los 7 pozos, vamos a alcanzar un nivel aún mucho más superior del que tuvimos en Berseba, del que tuvo Jacob en Berseba, ¿sí? Esto es lo que nos enseña la palabra. Entonces, salimos de ese lugar y nos encontramos en Harán. ¿Harán qué significa? Harán es el lugar de la ira, ¿sí? Esto es muy interesante porque la raíz de Harán es ira. Entonces, cuando llegamos al nivel indicado, ¿sí?, nos enfrentamos con las adversidades de Satanás. Y ese es la ira. Cuando se levantan ciertas situaciones, cuando se levantan ciertas personas que no pensábamos que se nos iban a levantar, ya cuando hemos alcanzado un cierto nivel, pero ahí es donde se levantan. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca jamás quiere que los hijos de Dios salgan del letargo espiritual o que los hijos de Dios salgan del estancamiento. Él quiere que los hijos de Dios estén siempre en un estancamiento donde no van a lograr mayores cosas. Entonces es ahí donde debemos romper, ¿sí?, esas capas, es ahí para poder pasar al nivel que Dios quiere posicionarnos y llevarnos, ¿sí? Entonces dice que él paró, la palabra dice, y tomó las piedras y llegó a un cierto lugar. ¿Cuál es ese cierto lugar? Ese cierto lugar es el monte de Moriab, donde fue construido el templo, ¿sí? Y donde se volverá a construir el templo. Ahora yo quiero detenerme aquí porque este es el lugar de la revelación, ¿sí? Ahora bien, hoy en día no hay templo, todos lo sabemos, ¿sí? No hay templo, no hay sacrificio, porque el último y gran sacrificio fue nuestro Señor Yeshua HaMashiach o Jesucristo el Mesías, ¿sí? Entonces, ¿pero quién es el templo? Somos nosotros. Nosotros somos el templo. Entonces, ¿dónde estaba la revelación en el templo? Entonces ahora yo te pregunto, ¿dónde está la revelación ahora? Si antes estaba en el templo y no hay templo y ahora el templo somos nosotros. La revelación está en nosotros. Solo que el ser humano no alcanza a abrirse en esa revelación o a encontrarse, ¿sí? O a recibir esa revelación porque está sumergido en capas, ¿sí? En capas, capas y capas que muchas veces tienen que ver con estos 7 pozos. Son capas buenas muchas veces no, ¿sí? Pero Dios quiere un poquito más para nosotros. Dios quiere elevarnos un poquito más, salir de eso, ¿sí? Está bien, ya predicamos, ya evangelizamos, ya intercedemos. Ahora, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que demos un pasito más, un poquito más, ¿sí? Entonces, este es el lugar de la revelación. Jacob se acostó dice, en cierto lugar, en el monte Moriab, en la revelación. Siempre que nosotros descansamos en el Señor, vamos a tener la revelación. Porque piedra, ¿sí?, significa ven, ¿sí? Y tiene que ver con padre e hijo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros descansamos en Él, ¿sí?, en el Ejad, que es el Padre y el Hijo, ¿sí?, que es el Dios Todopoderoso, ¿sí?, donde está revelado el Hijo que se hizo carne para habitar entre los hombres, como dice su palabra. Entonces, llegamos a ese lugar y descansamos, porque muchas veces cuando estamos pasando la búsqueda de revelación, ¿sí?, y vamos elevándonos, entramos en un nivel de ansiedad, ¿sí? Muchas veces pasa esto. Y debemos descansar, porque ciertamente, dice la palabra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Yahweh Dios, nuestro Elohim, no nos dejará hasta que Él haga lo que ha dicho con nosotros. Así que si Él tiene una palabra contigo y tú has recibido y tienes fe en esa palabra, Él no te va a dejar hasta que esa palabra se cumpla en ti. Pase lo que pase, pase adversidad y esté inclusive en Aram, Dios va a cumplir la palabra que dijo para contigo. Entonces, cuando la persona lucha y no se rinde, llega al lugar de la revelación. Oiga, pasar estos 7 niveles de revelación, ¿sí? Es toda una odisea, porque es donde nosotros debemos romper con paradigma, romper con tradiciones, romper con estancamientos, romper con ocio. Y pasar esto es todo una odisea. Pero si nosotros pasamos, vamos a alcanzar el nivel de la revelación. Aleluya. Jacob estaba dispuesto a ascender y no permitir que los obstáculos le detengan. ¿Tú hasta dónde estás dispuesto a soportar, sí, para recibir esa revelación? Porque quiero decirte una cosa, hay obstáculos y hay oposición, pero Dios está contigo como poderoso gigante. Sobre todas las cosas, Dios está contigo. Eso es lo que debemos realmente valorar, ¿sí? Hay una escalera que conecta el cielo con la tierra y esta escalera para nosotros es nuestro Mesías, ¿sí? Entonces, esta escalera que los ángeles subían y bajaban no es más que hoy nuestro Mesías. Entonces, esa revelación que tuvo Jacob cuando nuestro Mesías aún no había venido, ¿sí?, al mundo, él recibió en esa escalera la revelación. Oiga, qué interesante. Porque en San Juan 1:51 dice así. Y le dijo, de cierto os digo, he aquí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ahora bien, el apóstol Pablo dice que el Señor hizo tabernáculo en la tierra para habitar entre nosotros, ¿sí? Muy bien. Él está en nosotros, Él habita en nosotros, porque la palabra nos dice. Entonces ahora Él dice que los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? Él habita en nosotros. Entonces, los ángeles suben y bajan trayendo revelación constantemente para aquellos que tienen sus oídos puestos en el cielo. Gloria al Señor. Subiendo y bajando. Esto también tiene que ver con un estado, ¿sí?, de crecimiento que nos ayuda, ¿sí?, a valorar ciertas cosas. Porque el subir y bajar también nos da el entendimiento de que así como vamos subiendo muchas veces, recibiendo revelación, recibiendo la palabra, recibiendo el poder, recibiendo el soplo del Espíritu constantemente, así también el enemigo se levanta para tirar dardo y muchas veces hacernos bajar 2 o 3 escalones, ¿sí? Pero de eso depende también llegar al lugar donde Dios le prometió a Jacob. Entonces, al que no quiere tener realmente caídas o fracaso, aquel que no quiere tener caídas o fracaso, nunca llegará al nivel necesario, ¿sí? Muchas veces Dios permite que bajemos, ¿sí?, para llegar, para llevar a alguien con nosotros en el próximo nivel. Muchas veces estamos elevados y allá Dios permite que bajemos un poquito. Surgen ciertas cosas en nuestra vida y ¡pum!, bajamos un poquito. ¿Por qué? Porque Dios necesita o Dios requiere que le tomemos de la mano al otro hermano y lo llevemos con nosotros al otro nivel. Hay personas que necesitarán de nosotros para que los llevemos al otro nivel. Entonces también esto tiene que ver con aprender que no todo es subida. Muchas veces van a haber algunas bajadas, pero Dios está con nosotros.
Entonces podemos ver que continúa la parashá en en el capítulo 29, continúa diciendo así, 29:1 dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Él dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, lo conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien, he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el rebaño. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, las ovejas de Labán, del hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Así que oyó Labán las buenas nuevas, Jacob dijo de hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué, por ser tú mi hermano, me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces aquí podemos ver que Jacob se va a Harán. ¿Por qué? Porque huye de, como vimos en la parasha anterior, huye de Esaú, su hermano, que se consolaba en matarlos cuando sus padres ya no tenían vida en la tierra. Los iba a matar a Jacob. ¿Por qué? Porque decía él que Jacob le robó la bendición de su padre como primogenitor, pero en realidad Esaú le vendió la primogenitura, ¿recuerdan? A Jacob, ¿sí? Y además otra cosa, cuando Rebeca estaba embarazada, el Señor le dijo que habían 2 naciones en su vientre y que el menor sería servido por el mayor. En este caso, Esaú iba a servir a Jacob porque Jacob iba a reinar sobre Esaú. Sí, había una palabra. Entonces podemos ver aquí que el pozo tipifica la Torá de Dios, ¿sí? El pozo siempre tipifica la palabra, donde fluye la revelación. Por supuesto, si es pozo de agua para abrevar los animales, las ovejas, o para el ser humano, ¿sí? Ahora, si es cisterna, cisterna cerrada, no tipifica Torá, ¿verdad? Pero en este caso, que es el pozo donde tomaban agua los animales, tipifica justamente la Torá, donde está el alimento, el agua viva para el ser humano. Y el campo tipifica el mundo. Entonces podemos ver aquí que el lugar, ¿sí? Dice, y miró y vio el pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Entonces es muy interesante porque ya habíamos hablado que piedra tipifica padre e hijo, el pacto, ¿sí? Estaba sobre el pozo, ¿sí? Jacob en este caso tipifica
a nuestro Señor, el que va a buscar, ¿sí? A la esposa, ¿sí? El que, el que le da el agua, el que quita la piedra, ¿sí? ¿Quién quitó la piedra para que nosotros tomemos de esa agua viva? Yeshua, porque nosotros no estábamos autorizados de tomar de esa agua, no estábamos autorizados. ¿Por qué? Porque no éramos pueblo, pero por medio de su sangre, Yeshua nos injertó en el olivo verde y fuimos aceptos en el amado. Entonces, podemos ver que habían 3 rebaños. Y esto es muy interesante, porque tanto Raquel como Lea tipifican las 2 casas, ¿sí? Lea tipifica la casa del norte y Raquel tipifica la casa del sur, ¿sí? Y la casa del sur, ¿quiénes estaban en la casa del sur? Judá, Benjamín y los levitas, ¿sí? Entonces aquí nos identifican 3 rebaños, ¿sí? Entonces esto es muy interesante porque dice en el versículo 3 dice que se juntaron allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y dijo Jacob, hermanos míos, bueno, ahí comienza a preguntarle, ¿verdad? Sobre su pariente. Entonces de ese pozo abrevaban las ovejas, pero el pozo no quedaba abierto, se volvía a cerrar. Entonces, esto es muy interesante. Oiga, para que el pozo se abra, era necesario que se junten todas las ovejas, ¿sí? Era necesario, porque dice justamente, y le dijo, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas, ¿sí? Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces le dijeron los hombres, no podemos hasta que se acerquen todos los rebaños. ¿Qué rebaño faltaba? El de Raquel, el de la casa de Judá. Qué maravilloso, gloria al Señor. Entonces podemos ver que esta piedra, sí, movió Jacob, como te decía, el que tipifica a Yeshua. ¿Por qué? Porque es el único que puede abrir la revelación. Yeshua, no hay otro, ¿sí? Si queremos buscar la revelación de Adonai sin Yeshua, no la vamos a hallar, porque Yeshua es el centro de las escrituras. Gloria al Señor. Entonces, podemos ver que Labán le recibe, ¿sí? Se abrazan y lo tiene un mes, dice. Pero es muy interesante porque dice, después Labán le dice, por ser mi pariente me servirás de balde, dime cuál es tu salario. Entonces dice la palabra que él amó a Raquel y dijo, te serviré por Raquel 7 años. O sea, iba a trabajar gratis por Raquel 7 años. Entonces, parafraseando la historia, porque es larga para leer, la verdad, podemos ver, según lo que dice las escrituras, ¿verdad?, que cuando llega el tiempo de recibir a su esposa, le dice Jacob a Labán, dame mi mujer porque el tiempo se ha cumplido. Bueno, dice que Labán junta a todos sus amigos y hace un gran banquete y festeja el casamiento de su hija, pero en la noche le entrega a Lea porque Raquel era la menor. O sea, el otro día, cuando se levantan, dice, ¿por qué me has hecho esto? Yo trabajé por Raquel y tú me has dado a Lea. Y Labán le dice, no es así aquí en nuestra cultura. Es necesario que primero se case la mayor. Sírveme 7 años más y te daré, cumple la semana de esta y te daré también la otra por 7 años más. Entonces podemos ver aquí que dice el capítulo 29-27 de Génesis, dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija
su sierva Bila por criada, y se llegó también a Raquel y le amó más que a Lea y le sirvió. Más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Muy bien, aquí podemos ver que Jacob toma por mujer a Lea por engaño, ¿verdad? Porque en realidad Labán dice, no, no te podía dar la menor, era necesario que primero te dé la mayor. Ahora dice, cumple la semana de este y te daré también la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Jacob trabajó una semana más y recibió a Raquel. Él no trabajó 14 años para recibir a Raquel, no, él trabajó 7 años y una semana. ¿Sí? Esto es importante porque muchos creen que él trabajó 14 años para conocer a Raquel. No, no, no. Y se cumple la semana de este, te daré también la otra. Y trabajó 7 años por Raquel. ¿Trabajó 14 años por Raquel? Sí. Pero a los 7 años y una semana, según las escrituras, dice, e hizo así. Cumplió la semana de aquella y le dio también a Raquel, su hija menor. Entonces, trabajó 7 años y una semana por Raquel. Y la obtuvo, gloria al Señor, y se casó y la amó, dice. ¿Por qué? Porque Raquel tipifica la casa de Judá. Yahshua viene de la casa de Judá. Él es el león de la tribu de Judá, ¿sí? No obstante, todos sus hermanos, ¿sí? Tienen que ver, corresponden al reino de Israel, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces podemos ver que comenzaron a dar hijos las mujeres, ¿sí? Comenzaron a dar hijos, pero resulta que Raquel era estéril. Y eso también tiene algo muy interesante que contarnos, ¿verdad? Porque el hecho de que la mujer sea estéril le daba un cierto nivel de carácter al hombre, ¿sí? Oiga, qué interesante. Porque en la cultura antigua, ¿sí? Los casamientos eran arreglados por negocios, ¿sí? Entonces la mujer tenía que dar hijo en un término de 2 a 7 años. Si la mujer no daba hijo en ese tiempo, el hombre tenía la autoridad, ¿sí? La legalidad de darle carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ella no le había dado hijo, ¿sí? Entonces, las matriarcas de Israel podemos ver que eran todas estériles, tanto como Sara, Rebeca, Raquel, inclusive Ana, ¿sí? No es una matriarca, pero también era estéril. Entonces podemos ver aquí cómo el Señor ha cuidado a su pueblo y a los hombres de su pueblo y les ha dado también un carácter firme en la fe, ¿sí? Porque tanto Abraham como Isaac como Jacob, ¿sí? No dieron carta de divorcio a sus esposas. Entonces vemos aquí realmente cómo comienzan a dar a luz las mujeres, ¿sí? Primero Lea tiene a Rubén, ¿sí? Después a Simeón, después a Leví, después a Judá y dejó de dar a luz, ¿sí? Y después le da su sierva, ¿sí? Y le da su sierva Raquel, sí, dice en el versículo 30, dice, viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijo de ella. Muy bien, entonces podemos ver aquí que comienza a dar hijos la sierva de Raquel, Bila, que tiene a Adán, ¿sí? Y tiene a Neftalí. Después también Lea le da su sierva, Silpa, tiene a Gad y a Aser. Y luego Lea nuevamente da a luz, ¿sí? A Isaacar, Zabulón y a Dina también, la mujer. Entonces, después de toda esta situación, Raquel va y da a luz a José. Entonces, y dice, él le puso por nombre José porque le dijo, añádeme otro hijo. Qué interesante. Entonces, en el capítulo 30-25 comienzan, sí, las tretas entre Jacob y Labán,
¿sí? Jacob se quería ir de al lado de Labán porque ya él había abusado mucho de su trabajo y le había cambiado 10 veces su sueldo. Entonces él se va, ¿sí? Sin que Labán se entere, y dice que Labán le siguió y le alcanzó a 7 días de camino. Y dice que la escritura nos cuenta que Raquel había hurtado los ídolos de su padre. Oiga, qué interesante esto. Y cuando le alcanza Labán a Jacob, Jacob dice que nadie tomó los ídolos y que si alguien tomó, que esa persona muera. Y fue interesante porque es interesante esta parte porque Jacob da una sentencia sin saber que los ídolos se había robado Raquel, y Raquel en el camino se muere, pero da a luz a Benjamín. Entonces, qué interesante cómo nosotros muchas veces hablamos, ¿sí? Sin saber y creemos que conocemos. Debemos realmente tener mucho cuidado cuando vamos a hablar y no soltar la palabra y poner las manos en el fuego inclusive por nuestros hijos o nuestros parientes o nuestros esposos, porque realmente podemos llegar a maldecir y maldecir de muerte. Así que tenemos que saber y tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar. Entonces podemos ver, gloria al Señor, que en el capítulo 17 dice así, del capítulo 31, versículo 17 dice así: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Parán Aram, para volverse a Isaac su padre en tierra de Canaán. Pero Labán había ido a transquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos. Esto es lo que te vengo diciendo, ¿verdad? Entonces podemos ver que dice, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó su pariente consigo y se fue tras él, tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despida con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de tus hermanos. Reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces en el versículo 31 dice que Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Entonces Jacob, lo que sucedió fue que Jacob tuvo temor de que Labán no le deje salir con su familia, ¿sí? Pero aquí también entra un factor que es la duda o el miedo, ¿sí? Porque ya Jacob había tenido un montón de
de revelaciones y de conexión con Dios. Dios ya le había hablado a él, pero él iba, ¿sí? Vino a Galat, ¿sí? Ya había pasado de Harán, ya había pasado de ese lugar de la ira, ¿sí? Pero él salió al lugar del testimonio, salió al lugar del encuentro, ¿sí? De donde está el lugar donde Yahshua habita con su pueblo, ¿sí? Pero para ir a ese lugar, Jacob tuvo temor, Jacob tuvo desconfianza, Jacob dudó, ¿sí? Dudó porque él dijo, ¿y si este no me deja ir, no me deja sacar a mi familia? Qué tremendo. Nosotros muchas veces pasamos por un montón de situaciones, por un montón de problemas, ¿sí? Y pasamos victorioso. Y cuando vamos a llegar al último nivel, ¿sí? Para posicionarnos en el lugar del testimonio, ahí es donde muchas veces vacilamos. Pero yo quiero decirte algo, que el Señor está contigo y Él no te desampara. Confía, ¿sí? Confía que Él lo hará. Confía que Él hará todo lo que Él dijo y se cumplirá su palabra en tu vida de una manera poderosa. Porque así como cumplió Dios el plan divino con Jacob, como le había dicho en el vientre de su madre, así cumplirá Dios lo que te dijo a ti desde el vientre de tu madre. El Padre Eterno te bendiga. Shalom.